Buenos días a todos. Bienvenidos y bienvenidas a este histórico recinto y al conversatorio que realizaremos en coordinación con el Centro Universitario en donde estamos, Centro Universitario de Guadalajara, en el que recordaremos la figura de Salvador Allende, destacado político, humanista y referente universal, cuyo mensaje sigue presente en la memoria, en la tradición oral y en las canciones que son parte del patrimonio vivo del pueblo chileno y del mundo, y particularmente de estas instalaciones y de esta ciudad. Ese mismo mensaje que un 2 de diciembre de 1972 fue escuchado por cientos de jóvenes universitarios que llenaron de entusiasmo y esperanza este auditorio y que el día de hoy traemos al presente a través de la voz, la poesía y el canto de Manuel García. Otro chileno del mundo y destacado cantautor cuya trayectoria ha trascendido las fronteras de su país, llevando siempre en su canto el compromiso con las causas políticas y sociales de nuestra América Latina. Para el Conjunto Santander es muy importante generar este tipo de encuentros con la comunidad universitaria, de la cual nos sentimos muy orgullosos de ser parte, recordando que la Universidad de Guadalajara no solo promueve el desarrollo del arte y la cultura, sino también el humanismo y la equidad, la justicia social, como parte de sus compromisos rectores. Quiero agradecer al rector de este centro universitario, maestro José Alberto Castellanos Gutiérrez. Gracias. Y a todo su equipo por las facilidades brindadas para realizar este encuentro, a Francisco Javier Armenta, coordinador de extensión y difusión, por su apoyo y complicidad siempre para estas iniciativas. Muchas gracias, bienvenidos. Gracias, Manuel, de nuevo. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias. Muy buenos días a todos, todas, todes. Mi reflexión, aunque está escrita en un papel, básicamente es una conversación abierta. Entiendo que vamos a tener algunos minutitos, algún espacio también para poder reflexionar, conversar, preguntarnos algunas cosas entre todos y todas. Voy a enfocar este conversatorio, tal y como anuncia el encabezado de esta convocatoria, en una plática que está vinculada a Allende en la memoria de la canción, cómo la tradición oral ha hecho parte también del pensamiento de este humanista fundamental en la historia del arte, un camino. Entonces, va a ser difícil que aquellos detractores y detractoras, aunque no lo crean, existan aún, de la figura de Salvador Allende como estadista, como humanista, como pensador, aún así, con toda la historia, que incluso este mismo salón da cuenta de ello, ¿no? De lo que significa la figura de una persona que se ha vuelto en el tiempo emblemática, no voy a decir mítica. No hubiese querido Salvador Allende ser parte de una leyenda de los pueblos latinoamericanos y del mundo. Más bien, recordemos, se identificaba a él como un trabajador más del pueblo, campesino y obrero. Asimismo, era llamado por eso el compañero presidente. Entonces voy a ir en una retrospectiva que tiene que ver con algunas canciones breves en las que yo mismo he reflexionado acerca del tema de Allende, pero más importante que eso, aquellas canciones que han sido parte de la historia de la reflexión latinoamericana, vertida en discos, en actos sociales, en encuentros, en cintas que alguna vez fueron clandestinas en alguna época, y en una serie de situaciones en las que vamos a ir encontrándonos con la figura de Allende. Entonces voy a ir primero
voy a hacer una introducción con una canción que solo tengo el texto, no recuerdo cómo es la melodía, la escribí yo creo que hace un par de años atrás, pero les leo el texto porque habla de un pequeño Allende. Dice: un pequeño Allende se encontró en la Alameda una moneda. Una moneda se encontró en la Alameda. Por la cara un alamien. Un alamien es una mujer mapuche, que está en la moneda de Chile, ¿no? Por la cara un alamien, y en el sello pone 100, como un denario a los pies del corazón de una hembra. Un pequeño Allende se encontró en la Alameda una moneda. Y el joven pequeño Allende pensó en ir a la feria a comprar una naranja para repartirla entera. Mejor dijo: me gasto esta plata en lo de siempre, un pan de aquel canasto para alimentar a la gente. Un pequeño Allende se encontró una moneda en la Alameda. Pero lo más inteligente que pensó el pequeño Allende fue echar al aire la moneda para que la suerte decidiera si el pan de aquel canasto o si la naranja de la feria. Un pequeño Allende se encontró en la Alameda una moneda. Y un pájaro que iba volando agarró esa redondela. En el aire iba brillando la alamien como una estrella, y el 100 era ninguno, más allá la vida entera. Siempre en la historia, señores, señoras, los Allendes y sus monedas serán un regalo en la gloria de su gente y de su tierra, y de pájaros que trovan, cual Salieris de Violeta. Buenos Aires y Santiago, otoño del año 2022. Allende en la canción, tradición oral y memoria. Fuera de casa, en un viejo poste del alumbrado público, quedaban restos de un afiche de propaganda de la Unidad Popular, año 1973. La Loli, una mujer joven del barrio, le dijo a mis padres: saquen eso de enfrente de su casa o se los van a llevar cagando. Se refería a que los militares se los llevarían para torturarlos, matarlos y desaparecerlos. La mujer tenía labio leporino y la entonación con que dijo su frase le hizo gracia a algunas personas, otros vecinos y vecinas que la oyeron. Entonces siempre decían en el barrio, en la población decimos en Chile, también le llama población en su discurso Allende en esta sala a aquello que aquí se llaman los barrios. Decían, entre comillas, como entre en broma y en serio, se los van a llevar cagando. En el afiche se veía un fragmento de la cara de Salvador Allende. Un día llegaron a casa los militares para allanarnos. Daban vuelta a colchones, los escasos muebles, y arrancaban hasta afiches de Cristo porque decían que era Fidel Castro, pues era la silueta de un barbudo con una leyenda que decía: yo soy el hombre que ha venido a salvar el mundo. Hay el caso de un profesor universitario en Chile que fue apresado por tener en su pared aquel afiche de Toulouse-Lautrec donde un personaje luce una bufanda roja. Bueno, si hubiesen sabido que ese personaje era Aristides Bruin, cantante y dueño de un club nocturno en París, seguramente también lo hubiesen detenido, desaparecido y asesinado. Eran tiempos de toque de queda. Nosotros vivíamos en un barrio en el desierto de Chile, un lugar muy macondiano, con pescadores, gente del mundo indígena del altiplano peruano, chileno y boliviano, argentino también, mineros, gente humilde del sur de Chile, campesinos que se habían venido a buscar a la frontera mejores expectativas. La ciudad de donde yo vengo es frontera con Perú y Bolivia, y en algún tiempo, para reforzar esa frontera tanto militarmente como para habitarla, se engatusó a mucha gente, una vez más, de los campos para venir a las grandes urbes a buscar mejores expectativas de vida. Entonces existía el Puerto Libre, existían fronteras comerciales fuertes, y durante el tiempo que Allende gobernó se instalaron interesantes centros, fábricas y lugares donde la gente podía trabajar y desarrollarse.
Entre esas cosas, Allende, a gente que andaba errante por ahí por el desierto, le propinó la oportunidad, nos proporcionó la oportunidad de tener un lugar y se distribuyeron entonces como barrios unos cuadrantes dibujados con tiza donde no había nada más que desierto. Como no llueve en el norte de Chile, en esta ciudad de Arica, fronteriza con Perú y Bolivia, es fácil construir con material ligero. Entonces imagínense ustedes ese panorama de una especie de aldea flotando en un paisaje como el de la luna, y luego las carencias, por supuesto, agua no había, pasaban algunos camiones cisternas, era muy difícil construir un alcantarillado en una piedra que es pura roca dura y sal, y luego tampoco había alumbrado público y por supuesto condiciones de higiene como un baño y ese tipo de cosas tampoco existían. Pero se nos había dado la dignidad de tener un espacio, de construir y de también acceder a un colegio que se instaló cerca de esas poblaciones llamada Cerro La Cruz, en el caso de mi población en específico, la población Miramar, porque desde ese desierto se ve el Océano Pacífico. Es un desierto que tiene conexión también ancestral, antiguas culturas como la Chinchorro que momificaban ya a sus muertos, antes que lo hicieran incluso los egipcios, 10.000 años de momificación antes de Cristo en Chile, en este desierto, la cultura Chinchorro ya recorría con sus cementerios desde el altiplano hasta la costa, en una combinación que son los andenes ecológicos que tienen que ver, por supuesto, con su historia, con sus economías y también con su percepción, por supuesto, y su cosmovisión, aunque la palabra cosmovisión yo la tengo en entredicho todavía para no circunscribir esa magia enorme que nuestras culturas ancestrales nos aportan. Les digo eso porque este desierto, aunque era muy humilde, daba y cuenta de la historia, era parte y daba cuenta de una historia muy, muy, muy profunda y muy antigua. Es decir, nosotros salíamos a jugar al desierto y nos encontrábamos con antiguos cementerios indígenas, porque la cultura Chinchorro enterraba a 50 centímetros a su gente para poder desplazarse y moverse siempre con sus ancestros y momificaban incluso hasta un embrión o un feto. Ese es más o menos el contexto de este desierto aunque humilde, mágico. Entonces nos habíamos quedado en el allanamiento. Eran tiempos de toque de queda, no se podía salir a las calles. Yo tenía en el año 73, 3 años yendo ya hacia 4, y no puedo olvidar el paisaje social y político que se vivía, porque aunque era muy pequeño, nos marcó muy profundamente, tal vez por el miedo que los padres sentían dentro del hogar. Estamos pensando en que nuestro presidente Salvador Allende dio aquí un discurso el año 72, en este mismo salón. Les estoy hablando yo del año 73, caminando ya hacia el año 74, cuando comienzan los allanamientos, las muertes, las desapariciones. Ese miedo se sentía al interior de las casas. Recuerdo estar con mi hermano acostados, tapados con una manta de Castilla en invierno, y golpear la puerta muy fuerte en la noche, una mano, mi madre asustada diciendo: no, estoy sola con los niños, y su marido no ha llegado. Toque de queda, aprovechar a algunos hombres de quedarse por ahí o por allá. Y entonces, es que me pilló el toque de queda, no alcancé a llegar a casa. Entonces recuerdo una noche en especial en que incluso teníamos que usar, no sé qué le llaman aquí a una pelela, una basinica, que es un lugar donde se puede hacer pipí, ¿no? Eventualmente cuando niño, popó. Porque no se podía salir al patio, porque cualquier sombra misteriosa que caminara por el desierto en la noche estaba también en la candidata para que le llegara un balazo, por ejemplo. Así de cruenta era la historia. Y recuerdo una mano golpeando en la noche fuerte en la puerta, los militares pidiéndole explicaciones a mi madre muy asustada, tapándonos, diciéndonos: ustedes callados, o sea, que si un niño llora o va a hablar también le podía llegar incluso un balazo. Ese era el terror que se vivía después de un año de ese luminoso y hermoso discurso que Allende había dado, como digo, en este mismo salón. Todos los hombres, padres de familia y vecinos a la calle desnudos, en hilera, todos temblando de miedo ante una posible ráfaga de metralleta. Recuerdo bien,
Imposible olvidar las caravanas militares con sus uniformes de guerra y los fusiles imponentes que dejaban descansar por la culata en el piso, elevándose el cañón más allá de nuestras cabezas hacia un infinito cielo cabeza de milico. El tema, unos años antes de este cuadro, el tema musical había sido muy distinto a lo que estas humillaciones de las que no nos podíamos defender nos hacían sentir. Porque antes de eso, en la televisión, y aquí comienza la música, aparecía un personaje llamado Tevito, dibujado por Carlos González, un iquiqueño. Iquique es una ciudad también del norte del desierto chilena, vecino de la ciudad de Arica, un pueblo vecino. Este perrito aparecía en televisión, estamos hablando de los primeros años, las primeras transmisiones que se hacían a través de estos televisores a tubos muy grandes, muy de una época, ¿no?, de la industrialización del mundo a través de los medios de comunicación también. Entonces, Tevito aparecía como vestido como un chinchinero. Un chinchinero es ese que lleva ese bombo atrás, que toca un platillo con un hilo, al mismo tiempo que va percutiendo con dos baquetas, ¿no?, un bombo, y entonces el chinchinero para la música chilena se da de manera muy espontánea porque a nosotros nos sirve mucho ese ritmo que es musicalmente, decimos un 6x8. Tun tan tan, tun tacatán, tun tan tan, un pam pam, tun tacatán, un pam pam, un pam pam, un pam, que es muy natural de nuestras tonadas y de nuestras cuecas en Chile. Y la música que aparece es muy bella, muy hermosa y muy sentida. Es una música de Víctor Jara que se llama Charagua. Tan, pam 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 para ba ta turu turu tu tu turururururu tarorarora pam 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 para ba pam 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 turururu muy hermosa, interpretada por Inti Illimani en esa época, y era lo que antes del horror sentíamos como una música que nos acompañaba. Charagua de Víctor Jara. Esa música tenía el perfume de la esperanza de la vida, de la tradición. Pero un día ya no más. Esa música quedó censurada. Estaba fuertemente ligada a la figura de Salvador Allende y pasó a ser música prohibida por comunista, marxista, leninista y terrorista. Hermanos, hermanas mexicanas, quiero pedirles permiso para hablarle al compañero presidente, al Chicho, como le llamaban y le llama aún su gente cercana. Después de tu muerte, querido vecino Allende, la oscuridad y el silencio desgarrador, de alguna manera mágica, se fue poblando de canciones en tu nombre. Perdón, ya retomo. Se fue poblando de canciones en tu nombre, con tu historia, con tu fuerza. El exilio, la tortura y la muerte paradójicamente fueron alimentando un jardín de hermosas músicas reflexivas y de acción social y política concreta y decidida. Decidida a recoger tu ejemplo y convertirlo en carne y hueso de los cambios sociales tan necesarios tanto ayer como hoy. En gastadas cintas clandestinas se oía El Pueblo Unido de Sergio Ortega junto a Quilapayún. Ese himno seguía siendo un canto de resistencia. Venceremos, himno de la unidad popular en las campañas de Allende, música de Sergio Ortega, Claudio Iturra,
en un comienzo en la letra, adaptada más tarde por Víctor Jara para la campaña de 1970, cuando gana las elecciones Salvador Allende. Alguna gente la cantaba bajito en las casas como una liturgia eco de tiempos que habían sido mejores. Venceremos, venceremos. Comienza de pronto, imparablemente, a oírse canciones prohibidas, primero en radios cassette que aparecieron en Chile exactamente en el año 1980. Del árbol genealógico de esa poesía social, la cantata de Santa María sonaba por doquier y era aprendida de manera clandestina por distintas agrupaciones musicales en todo el país. Agrupaciones musicales y culturales, como ocurrió también en Chile, en muchos lugares en el norte, por ejemplo en Arica, el grupo Chocuruma se juntaba a interpretar cantos andinos, canciones tradicionales, estos cantos clandestinos y poemas. Fue parte de Chocuruma el profesor Óscar Arancibia, quien luego fue profesor de filosofía y de castellano en el liceo, en la preparatoria sería aquí, ¿no? Cuando uno entra a los 13 años, y fue también una de las almas sociales y políticas que nos fue educando clandestinamente en el patio del colegio. Siempre, por supuesto, esto estamos hablando en tiempos de dictadura, siempre tanto estudiantes como el mismo profesor arriesgando su vida. Además, estamos hablando, cuando digo esas radios o máquinas de reproducción de cintas de cassette del año 80, justamente en eso, ¿no? En la reproducción de cintas de cassette, es decir, la primera posibilidad que existe de que cintas clandestinas también entren a Chile. En Holanda existía una especie, vamos a decir, de sello discográfico pirata que se llamaba Guantajaya, donde alguna gente del exilio iba acumulando música que finalmente pasaban como músicas de contenido social y político a través de las fronteras también de forma clandestina. Esto es interesante. Además, algunos equipos modulares de nueva generación para la época tenían la capacidad de sintonizar al final del dial radios de pescadores, de embarcaciones pesqueras, goletas o barcos de marina mercante, pero también Radio Moscú. Radio Moscú, en algún punto de sus transmisiones y de su historia, estamos hablando de tiempos de la RDA, ¿no? Del muro de Berlín y toda esa época, comenzó a transmitir en español a través de la gestión de Luis Cecchini, que es un argentino que fue parte también de los gremios que tenían que ver con el tema de ferrocarriles y trenes en Argentina. José Miguel Varas, escritor intelectual chileno, Enrique Martini, a quienes tuve el privilegio de conocer personalmente, fueron articuladores y periodistas activos de la resistencia desde el exilio y dentro del mismo territorio chileno, obviamente arriesgando su vida a cada respiro de esta labor incansable y épica de la historia del periodismo comprometido con las causas sociales de sus pueblos. Enrique Martini es un periodista brillante, hermoso, amigo de los niños, ya no está. Yo tuve el privilegio de cantar para él en su despedida, así también como de José Miguel Varas, su amigo, escritor, poeta y profundo pensador chileno, y como les cuento, articuladores también para Chile de Radio Moscú. En Cuba conocí a una comunicadora de televisión que tiene un archivo impresionante de cintas de esa época. No diré su nombre para que ella sin presión naturalmente decida qué uso darle y cuándo a ese invaluable tesoro. En el año 2009 existe también, de esto que les estoy contando, un documental de Andrés Daillé, que es un documental acerca del tema de lo que significó para Chile Radio Moscú, con un programa que se llamaba, especialmente referido a este documental, un programa que se llamaba Chile Escucha. Esa radio, que sonaba como una transmisión desde el planeta Marte, nos tenía fascinados en la niñez, ya camino a la adolescencia. Es clásico que lo prohibido atrae a la juventud inquieta por respuestas, más aún frente a la ignominia. Y ahí cabe
precisamente aquella frase donde aquí en esta misma sala Allende nos dice: ser jóvenes y no ser revolucionarios es una contradicción hasta biológica. Dice también en ese discurso que la juventud es un factor decisivo del proceso de cambio de las sociedades. Y fue esa emisora entonces que pudimos oír de noche al interior de nuestra humilde choza en el desierto, por ejemplo, la canción Santiago de Chile de Silvio Rodríguez, o por ejemplo, de Pablo Milanés: yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Yo unido al que hizo mucho y poco, disparé las primeras balas, más temprano que tarde sin reposo, retornarán los libros, las canciones, etcétera, 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 ¿no? Esas canciones, estamos hablando, vamos a retroceder de nuevo, 1980, 82, 83, un adolescente como yo y otros más, criados casi por completo en dictadura, teniendo que sintonizar una radio que suena como que viniera de otro planeta, con un nivel de ruido espectacular. En este documental que les cuento, del año 2009, hay alguien que comenta, dice, era como abrir una caja fuerte en una película, sintonizar a veces esta radio, entonces los cantos venían borrosos, no todo se escuchaba claramente. Con pedacitos y fragmentos de memoria de esas canciones comenzamos a intentar repetirlas en la guitarra de casa. Mi abuelo Manuel García había comprado una guitarra por admiración a José Alfredo Jiménez, a Negrete, a Javier Solís, y por las clásicas películas del cine mexicano que inspiraban las vidas de los campesinos pobres devenidos en obreros estafados, y que encontraban en estas películas un ideario romántico y valeroso que les encendía los corazones con mexicano fuego de vida. Pero esa es otra historia. Aunque cabría decir que el primer presidente en hablarles directamente a esta clase social obrera de mujeres y hombres a la deriva fue Salvador Allende. No digo solo desde la lógica de un programa de gobierno, hablo del tono, de la intención sincera y compromiso en la voz, de las palabras elegidas para conminarlos a una vida más justa. Bueno, mi querido Salvador, la cosa es que ya con 13 años, 3 de Unidad Popular y 10 de dictadura militar, llegamos a estudiar a la secundaria, con los retazos de canciones, comillas, revolucionarias que nos sabíamos. Cantábamos en los patios del liceo, a veces sin miedos y a viva voz, hasta el punto que más de alguna profesora, en acuerdo o de acuerdo con el régimen de Pinochet, nos confiscaba, requisaba y escondía los instrumentos. Eran quenas, bombos y guitarras, eventualmente algún charango. Estos instrumentos son todo un tema que conecta con la tradición del mundo indígena asociada a la reflexión social profunda desde toda tradición y fundamentalmente en el ritual del canto y la danza. También como anécdota les contaré que con el grupo Pachaguaina, que teníamos todos 13 años y fundamos un grupo andino, comenzamos a cantar canciones en contra de la dictadura y alguna vez en una contratación fuimos a dar a un club de yates en la ciudad de Arica, sin vincular los yates nosotros como niños al dinero y el dinero por supuesto a las castas pudientes militares o políticas de la época, al punto que cuando estábamos cantando empecé yo con 2 canciones, una de Pablo Milanés, otra de Silvio Rodríguez y otra de Ángel Parra. Ya por ahí alguien no dio más, cuando veo acercarse un señor de pelo corto, muy corto, sospechosamente bigote, que me toca en el hombro y me dice, hijo, váyanse. Es decir, la banda con sus ponchos quedó atrás, no alcanzó a cantar, porque el número era que yo tocaba unas canciones trovadorescas, luego Denis y Claudio Guerrero y Denis Quijada tocaban guitarra tradicional, un poco de guitarra clásica, y luego ya tocábamos todos juntos con quenas, bombos y charango. Por supuesto, canciones de Quilapayún, Inti Illimani y del grupo Iyapu, que entiendo estará pronto también por estas tierras. Así también como de otras bandas nortinas, Marcamaru, Yaguarmasi, Arac Pacha. Bueno,
así era la cosa. Estaba esto, ¿no? De que nos requisaban los instrumentos y que nosotros no nos dábamos cuenta a veces que estábamos también arriesgando en aquellos años la vida. Pero también el profesor de música nos había oído y escondido en el sótano de la sala de ensayo donde había un piano destartalado, nos comenzó a cantar en secreto, justo, yo pisaré las calles nuevamente, a Salvador Allende en su combate por la vida, también tema de Pablo Milanés. Volaba lejos tu pensamiento. La identifican, es una canción hermosa. Si no la conocen, la buscan, a Salvador Allende en su combate por la vida. Y así comenzó a llenarse. Nos cantaba también de Ángel Parra, claro, una canción que el mismo profesor nos enseñó, donde hay un coro que dice: y usted y yo y usted sabemos que hablo de Pinochet, y con esa sí nos metíamos en problemas varias veces. Así comenzó a llenarse de cuentas el profano rosario de canciones de protesta clandestinas y revolucionarias. Más de la mitad de estas canciones eran para Salvador, inspiradas en ti, acerca de ti, todos los etcéteras posibles. El disco, cinta de cassette pirata, La población de Víctor Jara, cayó en nuestras manos. Nos identificábamos, nunca antes nos había hablado, directamente haciéndonos sentir no solo necesarios, sino también hermosos dentro de lo que significan los cambios sociales. Nuestra propia vida era así, casi una toma en el desierto, tal y como refleja este álbum de Víctor Jara. El disco Basta, de Quilapayún, traído en forma clandestina al liceo por el poeta y escritor y profesor Braulio Olavarría. Llegó con un vinilo debajo de una casaca escolar o de un chaleco, teniéndolo toda la clase apegado a él, metido adentro de su ropa, hasta que llegó el momento de recreo y que pudimos ir al baño a mirar que no solo era el álbum Basta de Quilapayún, sino que venía firmado también por los mismos Quilapayún. Estamos hablando del año 1983-1984. Todo esto en absoluta clandestinidad. Conseguimos un tocadisco. Coinciden algunas historias chilenas con que estas músicas había que escucharlas bajito en casa. Conseguimos un tocadisco, pusimos el vinilo. Venía también aquella canción mexicana con mi 30-30. Patricio Mans escribe la canción Allende, así directamente. Ángel Parra escribe la canción Compañero Presidente. Carlos Puebla escribe una hermosa canción, Elegía a Salvador Allende. Y Astor Piazzolla escribe Salvador Allende. Allende, compañero Allende, elegía a Salvador Allende, Salvador Allende. Patricio Mans, Ángel Parra, Carlos Puebla, Astor Piazzolla, aunque alguna gente de la aristocracia que ama a Piazzolla no lo quisiera creer. En otro contexto, como parte del árbol genealógico de temas vinculados al espíritu de una sociedad de resistencia, las últimas composiciones de Violeta Parra, aunque en desfase con este trozo de historia, su preclaro pensamiento y hasta el día de hoy es parte del constructo de lo que entendemos por derechos humanos en el más amplio sentido de la palabra. Nutría además el panorama histórico-social de la canción al final de este viaje de Silvio Rodríguez, grabado en 1978 en Madrid, El payador perseguido de Atahualpa Yupanqui, el disco de Chico Huarque de canciones en castellano, Alí Primera, representando a Venezuela, Amparo Ochoa en un disco solidario con Chile. Debo decir que en el caso de Quilapayún e Inti Illimani hay una generación joven que se ha ido incorporando a estas bandas, a estos grupos, dentro de los que a veces honrosamente me puedo incluir, y lo quiero decir porque esa generación es una generación en la que está Ismael Odó, hijo de Willy Odó, fundador de Quilapayún. También hay personas como Caíto de Quilapayún, también Camilo Salinas, hijo de Horacio Salinas, creador también de la banda Inti Illimani y por supuesto parte de lo que fue el exilio chileno. Gente joven que nos hemos aprendido todos estos repertorios y lo sabemos. Recuerden que la guía conductora
de esta charla es la canción Allende en la memoria. Bueno, no sabemos muy bien esas canciones. Cuando estas bandas, alguna vez alguien crea que se van a extinguir, no se van a extinguir nunca. Somos generaciones que llevamos adelante la tarea con mucho amor y agradecimiento. Disco, Canciones de la Guerra Civil Españolas, grabado por Rolando Alarcón. Tuve el privilegio también de cantar en algunos patios junto a familiares, señoras, esposas, hijos, esposos de detenidos desaparecidos, estas canciones con mucho fuego y con mucho amor, como parte de la representación también de la construcción de la lucha de los pueblos. Y así pasaron casi 2 décadas. El tiempo de Pinochet llegó a su fin. La campaña del no en 1989. La gente protestando en las calles era demasiada y ya no le convenía al dictador acribillar a todo un pueblo a vista y paciencia del mundo. Como siempre, Estados Unidos lo fue sacando de la escena en primer plano de su hollywoodense película de tirano estilo Macondo. Y entonces aparecieron nuevas canciones. El concierto emblemático de Silvio Rodríguez en el Estadio Nacional, año 1990, que es un concierto que está grabado y registrado también al que se puede acceder fácilmente. Hay de aquello por la época en que se grabó, cintas de cassette, CDs y algún tipo de material fílmico también, aparte del disco que está por supuesto hoy en plataformas digitales. En 1989 se hace un concierto que se llama Con Allende Siempre. Vienen a Chile Joan Manuel Serrat, Víctor Manuel, Ana Belén, María del Mar Bonet, Piero, León Gieco. Tocan por Chile Congreso, Los Parras, Inti Illimani, en un repertorio, por supuesto, de canciones ligadas a este bloque de la historia que representaba en ese momento conmemoración de los 25 años del golpe militar. En el año 2003 aparece un nuevo concierto gigante en el estadio, 30 años de Allende, musicalización de los discursos de Allende. Tuvimos algunos el privilegio de compartir entre artistas de distintos géneros la musicalización de uno de los discursos de Allende. El concierto se llamó El sueño existe. También hay un DVD con la amplia convocatoria de artistas que vinieron de España y Latinoamérica. Recuerdo haber llevado a Ismael Serrano a conocer Villa Grimaldi, centro de tortura, de haber recibido y compartir en algún momento también con Víctor Manuel, con Ana Belén, con Joaquín Sabina también, que en ese momento estaba fumando un cigarro de esos electrónicos porque estaba con su necesidad de fumar, pero no podía fumar el tabaco directamente, de haber recibido artistas como a Juanes, por ejemplo. El símbolo de este concierto fueron unos lentes de Allende que Teresa Silva había entregado al Museo Histórico de Chile. Teresa Silva es una mujer que unos días después del golpe de Estado fue a La Moneda y encontró los fragmentos de los lentes de Allende. Fue polémico. A mí me llamó una compañera de canto también, Jimena Herrera, que vivía a 2 cuadras y yo vivía también a unas 2 o 3 cuadras de la Plaza de Armas en Santiago. Como buenos provincianos instalados en la capital, nos habíamos avecindado por ahí cerca de la Plaza de Armas. Y me dice, Manuel, esta es una llamada en un teléfono casi de esos negros antiguos, Manuel, creo que encontré los lentes de Allende del día del golpe de 1973 en un museo en la Plaza de Armas. Hay una placa recordatoria y tal. Qué raro, no lo he visto en libros, nadie habla de eso. Lo fui a ver. Escribí la canción Lentes de Allende que les cantaré más tarde. Y se lo comuniqué a un par de personas. Decían, no, los lentes de Allende los tiene no sé qué, los tiene no sé cuánto, los tiene un familiar. Claro, no habrá tenido unas solas gafas. Pero estos eran los lentes que pasaron a ser un símbolo porque uno de los vidrios, ¿no? El que queda está roto y la otra parte no está. Entonces fueron usados como metáfora de una visión y por supuesto también del valor que tiene que ver con el jugarse la vida por su pueblo. En ese año canta también una vez más Silvio Rodríguez una canción, en esos 30 años de Allende, estamos hablando del año 2003, también canta una canción Silvio Rodríguez, dice, y el mismo ángel que ya en Chile vio bombardear al presidente, ve las 2 torres con sus miles cayendo inolvidablemente, citando también
este 11 de septiembre que se da, ¿no?, con la caída de las Torres Gemelas. Pero nos vuelve a recordar en su canción Cita con Ángeles a Salvador Allende en una visión fresca, en una revisión nuevamente a través de sus canciones del mundo y de la ética social de la canción. Viene después de eso el concierto 100 años, 1000 sueños, 7 y 8 de noviembre del año 2008. Asisten a 100 años, 1000 sueños, y esta arista es interesante porque doy fe de que alguna gente a veces ama a algunos artistas y no piensan que estos artistas pueden tener una conexión con temas sociales. La lista es variopinta. Aparece Kevin Johansen, Pedro Aznar, Chico César, Lucibel, una banda chilena, Chancho en Piedra, Javier y los Imposibles, Ana Tijoux, Chinoy y Yapu, que estará pronto por aquí, como les decía. Inti Illimani, Congreso, Quilapayún, Sol y Lluvia, Legua York, Quique Neira, Tommy Rey, una banda con la que Chile no puede dejar de identificarse porque son las cumbias fundamentales de las mejores fiestas chilenas, incluyendo Años Nuevos inolvidables. ¿No quisiera alguna gente de derecha que Tommy Rey hubiese estado en estos actos? Bueno, estaba y está en su corazón todavía. Mauricio Redolés, Valentín Trujillo, Magdalena Matei, Las Capitalinas, Los Truequeros, gente del mundo de las cuecas y de la tradición folclórica. Los Miserables, gente del mundo del punk. Con la participación especial también de Víctor Manuel y Ana Belén. Luego, ese sábado 8 de noviembre, tocaba que estuviera España y está Miguel Bosé, Ana Belén, sí, lo dije, Joaquín Sabina, Ismael Serrano, por ejemplo. Interesante decir que estaba esta gente porque dentro de lo que fue la organización de este acto, fue complejo en la medida que había venido desde España un guión muy grande que se había pedido y tuvimos que reducirlo. Yo ayudé a trabajar en la configuración de ese guión y tuvimos que generar una banda estable para que las músicas representativas de otros conjuntos musicales pudieran estar sin tener que subir y bajar de manera técnica demasiados artistas. El guión que había venido de España era muy brillante e interesante, pero no había tiempo de montar a tantos artistas en el escenario y por eso decidimos una banda estable. Y también se dio que para poder hacer unos cambios y otros, muchos actores chilenos fueron representando 40 medidas de Allende sociales, que las pueden buscar por ahí luego, para no leérselas ahora, las 40 medidas que tenían que ver con derechos básicamente de protección social, ¿no? A la mujer, al niño, al obrero, al campesino, tal y como Allende siempre lo reforzaba en sus discursos. Otro concierto que se hizo, 100 canciones para Allende, Inti Illimani, el 22 de septiembre del año 2016. Y llegaron luego las conmemoraciones, ahora hace poco, de 50 años, en donde personalmente y como equipo fuimos invitados a cantar a Suecia y también a Cuba en estas conmemoraciones, y lo que decidimos nosotros fue también en continuidad con el discurso allendista, esta vez relevar el papel de la mujer en la historia chilena y dedicamos 4 o 5 bloques de concierto, uno a cada mujer, como por ejemplo Gabriela Mistral, a Joan Jara, a Gladys Marín, a Ana González y a Elisa Loncón. No voy a ahondar en las vidas de cada una y en su importancia ahora por el tiempo, pero por ahí las van buscando. Hay una lista interminable que la publicaré después, supongo, junto con estas palabras, acerca también de lo que en esos 30 años de Allende fue la lista de cantantes y artistas que estuvieron comprometidas. Acá está. Son 2 páginas de músicas, de canciones y de formas estéticas que le dieron de alguna manera contenidos a estos actos políticos en los que podemos percibir nuevamente el tema de la memoria y el tema de lo que significa la tradición oral a partir de lo que nos convoca hoy día, la figura de Allende. Ahora, hace poquito,
en Bolivia, alguien con mucha emoción en una especie de café cultural y también disquería a la que fuimos a encontrarnos con la gente igual que hoy, me ofrece como regalo, voy a decir nos ofrece porque esos son tesoros para ustedes también, para todos y todas, en todas partes, un disco vinilo de solidaridad de Italia con Allende. Lo mismo, un disco grabado en seguramente los años 70 y tanto, con canciones y versiones en italiano de muchas de estas músicas que hemos estado comentando. Ya traspasaré ese disco, que debe ser una pieza única, a digital para que la podamos compartir. Entonces, con esta emoción de estar hoy día aquí, así, vibrante, como una mariposa monarca que regresa a su árbol, finalizaré con una propia canción que le he escrito, querido vecino y presidente. Mire, aquí yo le hablo de sus lentes, gafas anchas como alamedas, de un rudo invierno en que la gente avanza por las calles detrás de la visión de tu corazón comprometido con su pueblo. Todos y todas marchan en la canción con lentes de Allende. Hablo de mi madre cosiendo bajo la luz mortecina de la choza humilde. Esa mujer también con lentes de Allende, a la que Salvador le hablaba, la reconocía como aquella mujer que lucha en un barrio, a veces también por amamantar y dar vida, viendo en el dolor de sus hijos la pérdida de la historia, de la calidad de vida, así también como la pérdida muchas veces de su propia dentadura. Una compañera de canto, una compañera de lucha, la madre que con su máquina de coser va haciendo también una música que es el telón de fondo de la historia de aquellos años. Y digo al final de la canción el discurso de cuando ganaste por fin las elecciones para ser presidente de Chile. Pero más que eso, un hombre faro que aún nos guía en la oscuridad de tiempos tan difíciles como pocas veces en la historia de la humanidad hemos tenido que atravesar. Pero antes, algunas otras canciones. Muchas gracias. Elegí unas poquitas canciones para que el tiempo también sea próspero, en que podamos tal vez intercambiar alguna palabra, alguna pregunta, alguna reflexión. Casi no voy a presentar estos temas, creo que se presentan solitos. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena, de vuelta al trabajo y tú caminando, lo iluminas todo, los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él.
partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra, y en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. Esa era la óptica de nuestro vecino Víctor Jara. Eso era lo que él veía, ¿no? Cómo un obrero y una obrera arrebatan a la vida 5 minutos para poder hacer de eso un mundo. Que está faltando ahí el derecho al descanso, a la recreación. Lo dice Allende en este salón. El derecho a tener un espacio de vida digno. Un espacio de vida donde incluso el amor se pueda practicar con un poco más de anchura de espacio y de tiempo. En esa preocupación estábamos cuando las llamas van avanzando y el paisaje es el siguiente. Allí amé a una mujer terrible, llorando por el humo siempre eterno de aquella ciudad acorralada por símbolos de invierno. Ahí aprendí a quitar con piel el frío y a echar luego mi cuerpo a la llovizna, en manos de la niebla dura y blanca, en calles del enigma. Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el mil soldado. Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el mil soldado. Allí entre los cerros tuve amigos que entre bombas de humo eran hermanos. Allí yo tuve más de 4 cosas que siempre he deseado. Allí nuestra canción se hizo pequeña entre la multitud desesperada, y un poderoso canto de la tierra era quien más cantaba. Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el vil soldado. Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el vil soldado.
distancia ni con el bisoldado. Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia ni con el bisoldado. Entonces, esa canción, ya les conté, la escuchamos en Radio Moscú, 12 o 13 años, lo que memorizamos lo terminaron de completar otras personas que eran parte de la cadena de la tradición oral en el canto, como el profesor David de música en el Liceo A1 en Arica, en el norte de Chile, y pasó el tiempo. Yo estudié historia, me fui a la capital a estudiar guitarra, dormí en las plazas, me quedé en las calles. Víctor Jara también había dormido en las calles por ahí. Violeta Parra lo recibió un día en una casa, le dio un plato de porotos y abrigo. Entonces, mirando la realidad social y política, volvían las bandas del exilio, Quilapayún, Inti Illimani, Patricio Mans, y nos asomábamos a los conciertos y escuchábamos y espiábamos tras bambalinas. Los invitábamos a escucharnos a nosotros, como juventud en aquel tiempo. Les interesaba, nos ponían atención, nos escuchaban, compartían con nosotros, nos prestaban sus instrumentos, Inti Illimani, su sala de ensayo, su lugar de grabar. Eran realmente solidarios, eran realmente cariñosos, nos apoyaban y nos contenían, como una generación nueva de gente que quería hacer sus propias canciones. Pero había algo que iba a la deriva, no entendíamos bien qué cosa. De pronto el autor de Santiago de Chile, de esta canción que acabamos de cantar, Silvio Rodríguez, dice: nadie sabe qué cosa es el comunismo, y eso puede ser pasto de la aventura. Nadie sabe qué cosa es el comunismo, y eso puede ser pasto de la censura. Y comenzamos a preguntarnos, ¿qué pasa entonces con estos constructos ideológicos? Constructos ideológicos a los que Allende nunca le dio más importancia que al ser humano. También lo dice aquí. No importa si el hombre es laico o no laico, no importa si es cristiano o no cristiano, no importa si es marxista o no marxista. Lo importante es que el trabajador tenga su oportunidad, su derecho a una vida digna y justa. Aquí lo dice. Y entonces, en esa deriva, yo escribí una canción que más tarde habríamos de compartir con el autor de esa misma canción, que se llama El Reino del Tiempo, donde no sabemos qué cosa es el comunismo. Y yo, intentando contestarlo, un día deliré con una letra y una melodía que luego, para el disco Pánico, sí pude compartir con el mismo Silvio Rodríguez. La canción se llama, que vendría siendo un canto por contestación, ¿no? Que existe en las tradiciones de los campos también y de la historia de la música latinoamericana, el canto por contestación. Y esta le contesta al Reino del Tiempo, o le pregunta más cosas de las que la canción El Reino del Tiempo dice. Se llama El Viejo Comunista. Un viejo que fuera comunista se sienta a fumar la tarde entera, mientras buena lluvia cae afuera. Con voz desnuda el viejo piensa, porque coinciden en su ventana palomas grises con la pena que fumara. Palomas grises con la pena que fumara. Tornan sus ojos a un día lejos, cuando a un libro, un verso, una muchacha, un pensamiento. Cuando a un libro, un beso, una muchacha, un pensamiento. Quiere que ya nada lo sorprende, que seguro de espanto desgastó el llanto.
Recuerdo canciones que cantaba y conversaciones con amigos hasta el alba. Y conversaciones con amigos hasta el alba. Recuerdo la esquina de su casa cuando dijo adiós y vio a su madre que lloraba. Cuando dijo adiós y vio a su madre que lloraba. Y ahora en sus ojos también llueve, pues le sorprende que aún le duelen los años, la vida, su amor. Los años, la vida, su amor. Aún le duelen. Aún le duelen. Aún le Espero no haberlo distraído de sus actividades durante mucho rato, ¿no? Finalizo con esta canción. Siempre las palabras se hacen pocas. Me gustaría sí aprovechar de agradecer a María Luisa Melendres. Muchas gracias por esta invitación, al directora del Conjunto Santander. Muchas gracias. A Enrique Rodríguez y todo el equipo técnico del Conjunto Santander. Muchas gracias. A David Gómez, que ha sido el productor y nos recibió también como un hermano. Muchas gracias, David. Muchas gracias. A un alma muy bonita que sé que ha hecho mucho y ha abierto puertas mágicas para que estemos aquí. Le tengo una muy buena vibra y onda, yo creo que todo nuestro equipo también, a Irlanda Tostado. Muchas gracias. Un honor que esté con nosotros y nos acompañe el maestro rector José Alberto Castellanos Gutiérrez. Muchas gracias por estar con nosotros, rector, en este acto, en esta plática. Y al maestro Francisco Javier también Armenta, y a todo el equipo del Centro Universitario Guadalajara por abrirnos las puertas de este hermoso y especial, significativo e histórico recinto. Muchas gracias. Lentes de Allende, se llama esta canción que sigue. Como debe ser. Perros en la lluvia, caminan conmigo, mientras los paraguas rugen hacia el cielo con dientes de fuego. Círculos de fuego que hacen los inviernos, flores y radares, pétalos de hielo, vueltos
al infierno. Giro hacia la gente, mis lentes de Allende, y como en los sueños van todos al frente, con lentes de Allende. A la mujer que tose, yo la llamo madre. Tú no la destroces con dientes de sangre. Máquina que tose, a la mujer que cose, papel, mantequilla, bajo la bombilla, con lentes de Allende. Se vayan a sus casas con la alegría sana de la limpia victoria alcanzada, y que esta noche, cuando acaricien sus hijos, cuando busquen descanso, piensen en el mañana duro que tendremos por delante, cuando tengamos que poner cada vez más pasión y más cariño al hacer cada vez más grande a Chile y cada vez más justa la vida en nuestra patria. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, México. Muchas gracias, hermanos, hermanas. Muchas gracias. Muy humildemente estas palabras. Gracias. Viva Chile, viva México, viva Salvador Allende. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si les platiqué demasiado largo y ya les dio hambre, o si alguien quiere comentar brevemente o preguntar alguna cosita que yo también humildemente pudiera responder, aquí estamos. Por ahí, sí. Eso. Ahí me van ayudando a distinguir las preguntas, pues tengo un poquito de contraluz, entonces... Perdón. Ya, por aquí estoy yo. Perdón. Un momentito nada más. Sí, dime, adelante. Por si no, para los que se están yendo, solo recordarles que el concierto de Manuel es mañana en el Conjunto Santander, y los que asistieron a la charla y se registraron pueden obtener una cortesía, un descuento. Entonces, más vale que todos hayan estado registrados para acá. Y ahora sí procedemos con las preguntas. Gracias. Gracias, sí. Fernando Escobar, soy cantautor aquí mexicano. Tu opinión, tu visión, Manuel, de qué está pasando con la canción chilena. No sé cómo es el fenómeno allá. De repente, este ejercicio de mirar la realidad de manera amorosa pero crítica y de escribir a partir de ahí canciones, parece que se nos desdibuja un poco en las generaciones posteriores, ¿no? Por lo menos en México sigue habiendo un ejercicio de la guitarra, de la poesía, pero estamos, parece, a ratos estancados en una canción romántica que podía estar ligada a cualquier cosa, ¿no? Yo no sé en Chile cómo está ocurriendo este fenómeno.
Gracias y gracias por todo lo que nos has regalado. Gracias, hermano, gracias a ti, gracias a ti. Gracias por tu reflexión y pregunta al mismo tiempo. Es un poco como tú dices, yo distinguiría ciertos artistas chilenos de una generación de unos 30 años, 35 años, mujeres sobre todo también, que están dando cuenta de una canción social y de compromiso político. Ahora, cuando entendemos por político el mundo hoy, entendemos que la institucionalidad ha venido muy cuestionada, ¿no? En general en todos los países, incluso lo que significan los constructos de izquierda, han estado en un dime y direte constante. Una parte porque es natural que dialécticamente la historia nos lleve, digamos, a esa tensión y a esa reflexión, pero por otro lado, también el bombardeo de medios de comunicación que proponen modelos de artistas que son los que triunfan en las redes sociales, antiguamente en la televisión, le ofrecen a la juventud posibilidades tal vez de que simples comentarios muy superficiales del mundo ya sean suficientes como para decir que estás ejerciendo tu derecho a una voz. Cuando esa voz entronca con las raíces y con la historia, naturalmente, sin que sea una especie como de premisa obligada, siempre que a ti te preocupe como vecino o vecina de tu sociedad, vas a dar con la canción éticamente moral que finalmente observa tu realidad, la cuestiona, le pregunta o la refuerza. Entonces, yo veo que la generación joven de unos 20 años, 15 años tal vez, que está tomando las guitarras, está también cada vez con más habilidades, a veces incluso poéticas, a veces incluso de recursos en cuanto a interpretar un instrumento, pero que está esta especie de deriva existencial hoy día en la humanidad. Vemos lo que ocurre en Gaza, por ejemplo, cómo se transforma a veces en una especie de imágenes que pasan de corrido, en un montón de información en un Instagram, por ejemplo, hechos de denuncias que a veces son atroces. El sufrimiento de las sociedades en el mundo hoy por hoy es grande. Tenemos pueblos con los que necesitamos solidarizar y pensar mucho, y no desde el apadrinamiento o desde el asistencialismo, sino que también desde el agradecimiento, por ejemplo, con el pueblo de Cuba, que ha nutrido a la humanidad de música, de sabiduría, de pensamiento, que ha generado a partir de la Revolución Cubana también un estándar de educación muy alto en algún punto de su historia y que han generado centros de pensamiento tan importantes y fundamentales como la Casa de las Américas, más allá de que ellos como familia, vecinos y vecinas tengan naturalmente conflictos y situaciones históricas que resolver entre ellos. Pero lo que quiero decir finalmente es que esa ética y social y moral que puede nutrir a un cantautor justamente, a una cantautora, a un trovador, a una trovadora, justamente radica a veces en poder conocer nuestras raíces. Esas raíces hoy por hoy son voces como las de Allende, porque algunos detractores dirán, no, fue el que destruyó Chile, no, son los comunistas terroristas que se hacen amigos de otros terroristas, porque al pueblo mapuche también se le llama terrorista por reclamar sus derechos históricamente, y esas cosas pasan. Y no solamente vienen desde épocas de conquistas españolas, sino que luego se fueron eternizando dentro de los mismos gobiernos y de las instituciones republicanas que le fueron dando origen a los países. Entonces, finalmente, hoy día, tal vez la línea que está definiendo quién finalmente levanta y alza una voz que tiene que ver con la justicia o con el sentido ético, moral del bienestar de la humanidad, es una cuestión que la especie humana se la tiene que empezar a preguntar y a nutrir. Y también el sentido de la valentía, que en este tipo de cosas lo que está en juego muchas veces es la vida. Porque cuando la historia se tensiona y vemos que personas tan hermosas, vecinos tan lindos como Víctor Jara fueron acribillados, masacrados, hubo un tiempo en que no se sabía si realmente habían violentado sus manos, y así había sido realmente. Se pensaba que era un mito, pero hoy por hoy se ha comprobado que fue cierto. Una cruel metáfora de lo que significaba finalmente destruir toda esa belleza de la que Víctor siempre nos habló, más nunca de violencia ni de odio. Sin embargo, su circunstancia fue también la de que en esta posición frente al mundo, frente a la vida, frente al amor, arriesgar su vida. Entonces esos verdaderos corazones que a veces laten, resuenan con una canción, van construyendo esa tradición oral también, no solo en quienes la cantan y la encarnan en una guitarra, sino que también en quienes la escuchan, la recogen y la hacen suya y la proyectan en su manera de actuar y de ser en la vida. Eso es por lo menos lo que yo recojo desde mi generación
y por qué a nosotros también, como niños que éramos muy pobres y humildes de barrios, como ya les conté, muy precarios, las canciones y las músicas nos fueron dando una perspectiva hermosa de la vida, para la que por supuesto ponemos toda a nuestra disposición, nuestra sangre, carne y hueso. Muchas gracias, compañero. Hola Manuel, Maestro. gusto saludarte nuevamente para Cultura Chilena en México. Primero que nada agradecerte esta exposición cronológica a la cual nos hace a todos los chilenos falta entender todavía un país que sigue dividido, polarizado, Sí. y que creo que vamos a continuar por mucho tiempo de esta manera. No se han podido zanjar, desafortunadamente, muchas de estas situaciones. Después de este agradecimiento, quisiéramos tener una conversación muy larga, porque nos quedaron muchas cosas en el tintero, sí, pero sabemos que el tiempo es corto y tu periplo bastante largo en esta participación número 52 de la gira Pánico. Agradecemos tanto. Y en algún momento conversamos de esto, justamente, Manuel, por ahí en uno de nuestros programas, pero me gustaría que lo compartieras nuevamente. Hoy por hoy la política está tan manoseada, desafortunadamente. Estos estadistas cada vez son menos, por decir que casi ninguno, ¿verdad? Y bueno, la música, la trova, la canción en este sentido se va perdiendo porque había una bandera de lucha que era la bandera de lucha social, la canción social, que tiene sus orígenes en Chile, con la nueva canción, ¿cierto? Con el canto nuevo, con Violeta Parra, inclusive antes de que por ahí se esbozara la nueva trova en Cuba, ¿verdad? Y yo te pregunté alguna vez, hoy por hoy, ¿a qué le cantaría Violeta? ¿A qué le cantaría Víctor Jara? ¿A qué le cantaría Rolando Alarcón? Cuando la política ya no es una bandera de lucha, o lo sigue siendo. Sí, recordemos que ya Violeta Parra decía que se enorgullecía de tener 10 hermanos, y todos son comunistas con el favor de mi Dios, dice, que es una contradicción, ¿no? Es una contradicción hermosa, social, que tiene que ver también con que se le canta a lo que sea necesario cantarle. Sobre todo yo creo que el sentido, por ejemplo, en Chile, y tú me corroborarás a mí, del concepto de solidaridad, se institucionaliza a veces por la televisión para ciertas ayudas cuando hay un terremoto o cuando se enfocan en campañas como la Teletón, etcétera, pero el sentido de solidaridad real con los hermanos de los pueblos vecinos, el sentido de solidaridad ese que acuña Cuba, que no tiene que ver exactamente con el paradigma político, tiene que ver con cómo su gente y su pueblo te sonríe, te mira, parte su pan en las mitades que sea necesario para poder compartir. Pueblos que, como sucede aquí en México, te convidan y te dan, como digo yo, hasta de lo que no tienen. O sea, ese amor, ese cariño, esa contención en la relación amorosa de reconocerse en el otro, en la otra, es algo que yo creo que es fundamental hoy día en la ética. En la ética que tiene que ver con cómo el ser humano como especie va recogiendo estos trozos de humanidad que van quedando para poder tal vez replantearnos de otra manera, de una forma que no fuera absolutamente soberbia, no solo entre pares y entre quienes somos como vecinos y vecinas, sino que también con todos aquellos derechos sociales que tienen que ver con la naturaleza, con los seres sintientes, con las diferencias, con las formas de entender una sociedad que se entiende desde la comunidad. Recuerda que hay una cosa en la que insiste Gabriel Salazar como historiador chileno social, me parece muy importante, y él dice: los pueblos, para ser legítimos en sus formas de organizarse, deben deliberar, no solo ir a votar y hacer una rayita a una propuesta que te hace a ti la política desde la institucionalidad. Lo más cerca que yo he visto a Chile de deliberar fue el encuentro en los cabildos. Los cabildos son la primera vez que en Chile, desde que Chile es Chile, sale la gente a las calles a juntarse como vecinos y vecinas, incluso con distintas ideas políticas y sociales, a conversar de cómo íbamos a hacer una nueva constitución, de qué se iba a tratar. Esa institucionalidad que se dio
de manera natural entre vecinos y vecinas. Tenía ferias populares de comida, cines para los niños, cantaban abuelos y abuelas un tango, unos rap, unos hip hop o freestyle, música moderna a la gente joven, los cuequeros, artistas conocidos y desconocidos, los desconocidos mucho mejores a veces que los artistas más conocidos. Era una historia de barrio que se fue dando preciosa, que fue un encuentro para poder discutir de política, de arte, de música. Ese momento también es un momento de mucha reflexión estética en Chile, recordemos, ¿no? Estallido, 19 y 18 de octubre del año 2019, y las calles pintadas como un libro abierto, con un montón de murales, de frases, de poesía, de mucha poesía popular, muchas cosas hechas a manos y con cartón, con esponja. Es decir, se generó una especie de desfile mágico, providencial, donde finalmente mucho del pensamiento estaba reflejado también en una estética social. Pienso que ahí siempre está presente, por supuesto, Violeta Parra, por ejemplo. Ahí el canto de Violeta, de Víctor, de la tradición también de nuestros pueblos indígenas se hace presente. La bandera mapuche, junto con la bandera chilena, una bandera que el pueblo mapuche aceptó. Yo no sé quién la inventó realmente, tendría que investigar más, pero es una bandera que apareció y dijeron esta, porque el pueblo mapuche, su simbología siempre estuvo en el hacer con las manos una platería hermosa que tiene que ver con otros conceptos y otras simbologías mucho más profundas. Pero bueno, esa bandera nunca ningún chileno ni chilena cuestionó que marchara, recuerda, junto en las calles, al contrario, todos nos identificamos con ella, aunque luego después el pueblo mapuche sigue siendo un pueblo expoliado y poco reconocido en sus derechos. Está claro, está clarísimo. Creo que Violeta, dentro de otras cosas, naturalmente como una mujer preclara, ya habría escrito la canción de solidaridad, por ejemplo, y cariño más linda que puede existir con el pueblo palestino, por ejemplo, no me cabe duda. Eso. Otra. Hola Manuel, buen día, ¿cómo te va? Acá Maxi de Córdoba, Argentina. Estoy haciendo una maestría en el CUSH de Belénes y hablando del CUSH de Belénes, no sé si tuviste oportunidad de apreciar el inmenso mural que está dedicado, bueno, a la gesta chilena a Allende, que se terminó recientemente en el CUSH de Belénes, que está muy cerquita de donde vas a actuar mañana. Eso por un lado. Y por el otro me sorprendió, como sin ser especialista de Piazzolla, lo que nombraste, que le haya dedicado un tema a Allende, que seguramente es un disco entero, es un disco como de 5 o 6 canciones y una se llama así. Sí. Claro, que bueno, no sé para los que conocen, pero no solamente era polémico con su música Piazzolla, sino también con sus declaraciones y porque fue, en cierta manera, tuvo un acercamiento con el último gobierno genocida de Argentina, y para trazar un vínculo con México, él, de los 4 nietos que tiene, 2 son mexicanos, porque una hija se exilió en México durante la dictadura y nunca le perdonó a su padre, a Piazzolla, que se ha acercado a los militares y estuvo años sin hablarle. Bueno, quería preguntarte del tema de Piazzolla y de ese mural de Allende en el CUSH de Belénes. Gracias, Manuel. Gracias, hermano, gracias. Qué hermoso poder tener un vecino del otro lado de la cordillera, dicen ellos. Pero es la... Córdoba no, Córdoba más cordillera. Va. Bueno, más hermanos todavía. Mira, decir que yo pasé por una lista de artistas recién, o sea, bueno, lo del mural, lo voy a ir a ver. No lo he visto y lo voy a ir a ver. Lo de Piazzolla a mí también me sorprendió. Yo había escuchado, pensaba que era una especie de cuento de pasillo, no estaba seguro, pero como ahora los soportes también digitales tienen la posibilidad que uno accede a bibliotecas de música, encontré que sí, efectivamente había un material de Piazzolla dedicado a Salvador Allende. Son como 5 o 6 piezas dentro de la que está la que se llama directamente Salvador Allende. Cosa interesante porque a veces la gente de élite que tienen que ver con el mundo de derecha dicen, ay no, a mí me gusta Piazzolla y me gusta, por ejemplo, en el caso de Miguel Bosé, por supuesto que a ese mundo medio encopetado hacia la señora les encanta la canción Amiga de Miguel Bosé y todo, pero no se imaginan que Miguel Bosé ha venido a un acto social y político en Chile en conmemoración del golpe de Estado. Luego, decir que yo pasé por una lista rápida de artistas, no me puedo detener en cada uno, pero la construcción, por ejemplo, de Mercedes Sosa para nosotros desde la resistencia de la canción es fundamental en Chile. Siempre fue una hermana que logró hacer solidarizar las fronteras. César Isela, a quien conocí también personalmente, y con Pedro Aznar, que hemos podido trabajar juntos también y colaborar, él fue un referente importante porque Pedro Aznar
venía del mundo Serú Girán, ¿no? Charly García, todas estas historias también emblemáticas de la construcción de la música argentina. Pero él nunca abandonó el folclore, entonces cuando iba a Chile, no solo cantaba aquellas canciones importantes de la época con Charly García, sino que también retomaba y hacía versiones de la música, incluso de nuestro propio folclore. Alguna de Violeta, que sacaba con Quererte Ay Ay Ay, o por ejemplo, Deja la vida volar, con una versión brillante, donde nos recordaba el folclore, las voces de nuestros propios cantos. Esa hermandad argentina siempre ha sido muy sanadora, porque en época de Pinochet, y lo recordamos por el tema de la guerra de las Malvinas, obviamente la dictadura solidarizó con Inglaterra en los tiempos de Margaret Thatcher. Y entonces el pueblo chileno, acallado una vez más por toda esta violencia, no supo cómo hablarle y cómo solidarizar con el dolor del pueblo argentino, que era nuestro pueblo vecino. Y esa fue una disrupción histórica muy, muy, muy dolorosa para mí, por lo menos hasta el día de hoy. Y cuando la puedo subsanar con una palabra, con un abrazo, con una canción, bueno, ahí estamos para decir, éramos niños nosotros en aquel tiempo, pero como nos fuimos haciendo de a poco conscientes de la historia, hemos ido abrazando también esas músicas y hemos ido entendiendo siempre, siempre la importancia de Argentina para Chile en la literatura, en la música, en la danza y en la conversación y en la amistad y las comiditas ricas también, que entre un fernet y entre una bonita noche de músicas que tienen que ver también sobre todo con la provincia, ¿no? Esa provincia profunda que nos otorga su folclore, su canto, su chacarera, bueno, también para nosotros resulta vital históricamente. Un honor tenerle en el público hoy día, en la audiencia, maestro. Gracias. Por allá y por allá luego, ¿no? Sí. Sí, yo te quería preguntar que para ti qué significa o sea, cuál es el rol de la canción social y sobre todo son dos preguntas, ¿cómo evitamos que caiga esto que mencionabas hace un momento en que se vuelva solo una historia de Instagram que después se olvida, sino que adquiera como un significado, que no se vuelva, porque a veces lo pienso como un tipo de placebo en el sentido de decir que por cantar los problemas que están ocurriendo sentimos que estamos haciendo algo, pero en realidad no hay ningún cambio. ¿Cómo evitamos caer en este tipo de conductas, pues? Gracias por tu pregunta o tu reflexión también. Ocurre que no suele ser el relato de lo que está en la canción social lo más visible a nivel de medios de comunicación. No es lo que más conviene a los dueños de los medios de comunicación estándar que nos dominan todavía. Ya Allende desde aquí nos hablaba del predominio de las culturas capitalistas. Bueno, eso no se ha acabado. Pensemos que él dio el discurso el año 1972 y en 1973 ya era el golpe de Estado. Entonces esos temas han quedado pendientes. La canción en sí misma, la canción que podemos decir que es social o política, no es algo que se pueda programar. Es algo que nace del ser humano que se preocupa por una realidad. Tanto como se puede preocupar por una pena de amor, se puede preocupar por un niño que vende flores en la calle, por un indígena que no tiene sus derechos históricos, por un trabajador o una trabajadora que han sido sustraídos de su realidad histórica. ¿Cómo así? Bueno, a eso que Allende le llama el obrero de la fábrica, desapareció justamente en Chile con el golpe de Estado. Ese obrero y esa obrera al que le canta Víctor Jara, en Chile dejó de existir, pararon las maquinarias de las fábricas, desaparecieron las fábricas y nos convertimos en un país solamente de una especie de mercantilismo que tiene que ver con comprar y vender cosas. Nunca más de hacer cosas, de fabricar cosas, de diseñar cosas. Entonces, todo eso que está de alguna manera injustamente sustraído de la historia, si son preocupaciones auténticas, van a aparecer en las canciones. Ahora, estas canciones, que justamente por eso se llama así la plática, también se llama memoria y relato oral, ¿no? No siempre, como te digo, está disponible a simple vista en productos que tienen que ver con resultados artísticos visibles en programas de televisión, plataformas digitales o medios como radio y etcétera. Son cantos que muchas veces se van hilando en silencio, son cantos que comulgan con cantos antiguos, con tradiciones de pueblos ancestrales, son cantos que alguien los crea no para figurar, sino para compartir, son cantos que se asocian a la poesía, a la literatura, a la sabiduría popular.
sabiduría popular vertida muchas veces en una receta de cocina, en un dicho, en una tradición, en un baile, en un compartir frente y junto al fuego. Y de eso da cuenta muchas realidades. Conozco muchas generaciones de gente que recuerda canciones y las cantan con el corazón porque son parte de su historia social y política. Gente joven que también crea canciones que nadie conoce y gente también del mundo de los ancestros que recogen, en el caso del son jarocho, de pronto a veces también tradiciones de rimas y de versos que no están a veces en ningún disco, han sido parte de lo que se va contando en el día a día. Entonces, en el fondo, hay que confiar también en aquello, en que nuestros cantos no siempre son cantos que tengan que ver con una cuestión inmediata de ir cambiando el mundo de manera muy visible. Es más parecido a las raíces de un árbol. A veces surgen y uno las ve sobre la tierra, pero en general se van nutriendo constantemente y se van relacionando entre ellas y van conversando y van generando una trama que es finalmente la que sostiene al mundo. Es así este canto. Por eso que el canto, que es el canto social, debe ser humilde, debe ser entregado, debe ser a veces incluso, como decía Atahualpa Yupanqui, en silencio. En silencio. A veces se canta también en silencio. Gracias, compañero. Hola, pues primero que nada, muchísimas gracias por tus palabras, por las canciones y todos los regalos que nos das. Mi pregunta va en tu visión del tiempo, en tu arte, porque pues son muy históricas tus canciones, pues la conversación de hoy pues reivindica un momento histórico que fue Allende y también de nuestra ciudad y de nuestra comunidad universitaria. Y incluso pues este centro universitario, a mí me tocó aquí estudiar historia, pues ya no es eso, ya historia se estudia en Cuxvelene y ver a veces el paso del tiempo, por ejemplo en mis aulas y verlo vacío, ya no es lo mismo, pues el tiempo va cambiando y no como de manera negativa, pero pues estas reivindicaciones traer ahora el pasado, pero también viendo desde el presente, se mencionaba Gaza, pero también el futuro y todo esto entrelazado en el arte, en lo que queda, en lo que cambia, en lo que viene, cómo es tu proceso artístico en tu canción o tu visión en el tiempo en general. Y muchísimas gracias. Muchas gracias, hermana. Muchas gracias. Sí, yo pienso que la historia se mueve como se mueve la naturaleza, como estas grandes lluvias hoy día por aquí, o el mar, o cómo crecen árboles en una selva, o cómo se extiende un desierto. Digo eso porque frente a los hechos históricos, y sí o no me van a decir que sí, nos sentimos pequeñitos, como decía el compañero, que somos capaces de cambiar con nuestras actitudes. Que yo opine de una cosa acerca de Donald Trump o no, ¿incide en la realidad? Bueno, tengo una conversación que guardo muy, muy en secreto, nunca hablo mucho de ella, pero te diría que un maestro de la canción, hoy día citado entre los temas que toqué, me dijo frente a las preguntas mías de impotencia, frente justamente a la posibilidad o no de incidir en los cambios en la historia. Porque yo le decía, maestro, mire, yo por mí, en los tiempos de Zapato Pancho Villa, me subo a un caballo y me pongo mis pistolas y mi sombrero y voy al pueblo del que me está jodiendo la vida ya a darme de tunazos, aunque me llegue uno a mí primero. Pero me tengo que sentar con dignidad frente a mis hijos, frente a mi familia y darle los ojos y la cara. Si aquí está en juego la vida no jugamos, pero yo no voy a ser la persona que se va a morir de vieja luchando contra las noticias de un televisor, discutiendo con la radio de política. Hay que actuar. ¿Cómo actuamos? Entonces me dice, le digo yo, ahora que también ni siquiera hay un enemigo, claro, que todo pareciera que son algoritmos. Me dice, pero Manuel, me dice, tú tienes que pensar que también la cosa es esto. Y se toca a él y me toca a mí, así. Y yo dije esto. Palabras simples de maestro Yoda, ¿no? Dije, claro, todos queremos tener claro un panorama, pero el asunto es que si yo tiro de un hilo rojo o verde, del color que sea, y otro viene de allá con un hilo rojo, verde, del color que sea, y hacemos un nudito, y otro hace un nudito, y otro hace un nudito, avanzamos todos de a poco, en algún momento vamos a ver ese dibujo. No podemos luchar por una figura de algo que no vemos históricamente, pero si confiamos en el otro y en la otra, vamos a poder hacer esos nuditos que nos van a ir diciendo
¿Cuál es el gran telar que estamos tejiendo? ¿De qué se trata? ¿Cuál es la figura cósmica que nos convoca a vivir y a luchar cada día? Entonces, en el fondo, ese hacer de a poquito y silencioso tiene mucho que decir también en la trama histórica. Ese es mi camino, compañera. Gracias por tu pregunta. Y perdón, pero es humilde, ¿eh? No es soberbio, es humilde, porque es de tirar, como te digo, un hilito de manera casi invisible. Además, son gestos pequeños y además es la confianza en otros y en otras en la comunidad. No en ti como aquella persona que tiene todo claro, todo lo contrario, es la persona que confía. Y ahí la palabra de lo ancestral tiene mucho que ver. Me desvío un poco del tema, pero es el mismo tema. Esta guitarra está hecha entera con madera mexicana. Esta guitarra es de tradición española, de la escuela de las antiguas guitarras de Antonio de Torres, que hizo las Stradivarius, digamos, de las guitarras del mundo, Antonio de Torres. Pero está resignificada en el quehacer purépe hecha en Paracho por las manos de Abel García López, constructor de guitarra. Mañana su hijo, Abel García Ayala, va a estar presente tocando la guitarra. Acaba de ganar el concurso nacional de guitarra de México. O sea, vamos a tener el privilegio de escucharlo, no solamente interpretar obras de piezas de guitarra clásica, sino que también en guitarras hechas por la tradición de su pueblo, de su propia familia y de sus ancestros y de su familia. Esa familia parachense que hacía guitarras para niños de juguete o que las hacían de a 20, de a 100, que las tenían que ir a vender en camionetas a California o que caminaban como si fueran escobas por la calle con las guitarras, ¿no? Paracho, el lugar donde las guitarras caminan. Bueno, todo esto se hace con una filosofía que ama los pájaros, los árboles, el sonido, el detalle, el milímetros más pequeños incluso que lo que significa un pelo para poder hacer las orlas, los dibujos, la ornamentación de las guitarras. Son obras de arte, están dedicadas a su pueblo, están trabajadas en silencio, sin aspaviento, y a veces los mismos vecinos y vecinas, no solo mexicanos, sino que latinoamericanos, no entendemos, no sabemos que estas cosas existen. Pero esto es tirar de los hilitos de manera silenciosa y humilde y generar estas obras de arte que no son más que la voz de nuestros propios pueblos. Por ejemplo, para no hablar de mí y decir bien de quién construyó esta obra de arte, que es no solo Abel García López, sino que también toda su familia laudera y guitarrera. Ahí está. Acá de este lado. Acá de este lado, de tu lado izquierdo. ¿Allá? De allá. Acá. Ya, te vi. Perfecto. Bueno, ¿qué tal? Gracias. Roja, me dicen Roja, estoy en la licenciatura en Artes de la Secretaría de Cultura. Tomando en cuenta lo que me comentabas hace rato, todos tenemos un hilito de este estambre de la historia que tenemos, que nos conecta a todos como humanos, ¿no? Tú como artista y que has visto todo el contexto histórico que tenemos entre luchas, que todas es una la misma, ¿cuál es la invitación que nos tienes? Todos tenemos un hilito en nuestras manos. ¿Qué es lo que nos pides el día de hoy que hagamos con ese hilo? Sí, gracias hermana por esa pregunta, reflexión. Es confiar en que lo que traemos tiene mucho valor, en que es muy importante por poquito que parezca, porque resulta que son nuestros abuelos y nuestras abuelas las que perdieron también incluso sus propias lenguas y sus idiomas por en algún minuto ser avasallados, ser obligados, ser presionados, ¿no? Ser avergonzados incluso de sus tradiciones y de sus costumbres, y luego aquello que era mucho pareció poquito, incluyendo un idioma, una lengua entera. Entonces, ¿qué nos queda de eso? Nos queda que los saberes y los conocimientos que tienen que ver con nuestras tradiciones sí son educación. Aquí Allende dice, estudiantes, jóvenes que tienen la oportunidad de estar en una universidad, compartan su conocimiento y recojan también los conocimientos de aquel joven que es obrero y tiene las manos callosas, de aquel joven campesino que sabe cuánto pesa un saco de trigo, un saco de maíz. Ese conocimiento, el de los campos, el de la gente que trabaja, el de las tradiciones de los abuelos y abuelas, es también un conocimiento. Eso es tirar del pequeño hilito. Les dice allá en Morelia, en Paracho, a los pueblos y a las comunidades también alrededor,
el doctor Víctor Vacas Hernández, amigo del laudero García López, doctor también y profesor en la Universidad de Morelia, de origen purépecha, le dice a las comunidades: cuando vengan a entrevistarles desde la oficialidad a ustedes y les pregunten si tienen educación, no contesten que no. Su educación es el conocimiento de la tierra, saber sembrar, sus tejidos y telares, sus ritos y costumbres, su lengua, sus cantos y sus tradiciones. Esa es educación. Tienen educación, sí, y muy profunda y muy valiosa. Eso, hermana, es lo que yo finalmente creo que no es la invitación que yo hago, sino que es por lo menos donde a mí la intuición del corazón, que me late con mucha vida y mucha fuerza cuando vengo a este pueblo, me indica que por ahí es la cosa. Gracias. Sí, Irlanda, como usted quiera. Muchas gracias a todos y todas por asistir. Vayan a comerse algo delicioso. Hay una broma que Allende le dice a los estudiantes, nadie sabe cuál es porque nadie escuchó. Yo supongo que le deben decir: maestro, que siga hablando, creo que le piden. Yo supongo que él le dijo: vamos a tomarnos un mezcalito. Algo por el estilo. Muchas gracias. Un viejo que fuera comunista se sienta a fumar la tarde entera, mientras buena lluvia cae afuera.